¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Ustedes ya saben que yo en este podcast siempre trato de iluminar los espacios. ¿Qué quiere decir eso? De aclarar, de despejar. Hay mucha confusión en torno al uso de la inteligencia artificial, de las redes sociales en educación. Además hay mucho discurso en contra del uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales en educación. Casi que creemos es que maleducan. Sin embargo, hay gente que dice, y hay profesionales como mi invitada de hoy, que dicen no, a ellos, a la inteligencia artificial y a las redes sociales, vamos a usarlas para educar mejor. Al menos eso he entendido. Mi invitada hoy se llama María Augusta Calvopiña y es más conocida en las redes sociales como la profe Magus. Ella tiene ya 8 años como profe, creadora de contenidos. Ella viene del mundo del audiovisual, de la televisión, en muchos puestos en el mundo de la televisión y ahora es una educadora probada sobre todo en la educación superior, educación para adultos y nos va a contar si de verdad es inteligencia artificial y esas redes sociales son los enemigos de la educación o no. Profe Magus, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Muchísimas gracias, Mónica, y a todos los que nos escuchan, pues un tema realmente, como tú has mencionado, controversial, pero que vale la pena toparlo y vale la pena ponerlo en tela justamente de discusión. Ahora que mira que la comunicación justo con la evolución de la tecnología pues está cambiando y al Ujú. evolucionar la comunicación pues evoluciona la educación. Por supuesto. Además, yo creo que a veces cuando vemos la violencia que hay en las redes o la violencia que hay en el discurso público o la violencia que predomina en la política mundial, definitivamente la primera reflexión que hacemos es, sí, la educación tiene que cambiar y tiene que mejorar las capacidades de los seres humanos de dialogar, de pensar antes de actuar, de discernir, sobre todo en un mundo tan lleno de información, Dios mío, es el momento de la historia en que más información la tenemos al alcance de la mano en un celular y sin embargo más confundidos estamos con el exceso de información. Así que educadoras como tú urgen en el medio. Cuéntame cuál es tu posición frente y sobre todo ya que hablamos de educación, a los docentes que le tienen miedo a la tecnología, que piensan la tecnología me viene a quitar el trabajo porque los chicos en 2 segundos buscan en el celular la información que yo venía a darles y entonces ya saben más que yo. Y entonces, qué cambio tiene que dar este docente, profe Magus? Cuéntame. Justamente es el debate que se genera, tú lo dices, un estudiante ingresa al internet, googlea o inteligencia artificial o redes sociales y tiene toda la información. Ujú, El rol del docente tiene que cambiar. Ya no tenemos que funcionar únicamente como ese profesor que se daba la clase magistral, te mostraba un ujú. cuantos carteles o unas presentaciones y suficiente, y el estudiante solo preguntaba. Nosotros tenemos que convertirnos en mediadores de toda esa cantidad de información, como tú has mencionado, Mónica, porque venimos en una infoxicación, porque hay una gran cantidad de información que tenemos que ser capaces de guiar a los estudiantes para indicarles cómo buscar esa información, cómo usar esas herramientas, cómo potenciar mis habilidades profesionales con esa información y herramientas que yo tengo, y no únicamente en pararme frente a los estudiantes, decirles que yo tengo la verdad absoluta y darles una cátedra donde solamente hablo. Tienen que ellos comenzar a debatir y construir conmigo el conocimiento, tener acceso a la tecnología. No podemos decirles, a ver, señores, aquí nadie me usa un celular o internet. Es como estarles cortando las alas, especialmente si estamos hablando de jóvenes que estamos en bachillerato y educación superior. No debemos cortarles ese acceso a la tecnología, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de cómo tenemos que ayudarles a manejar esas herramientas para obtener beneficio propio. Y ahí lo que tú mencionabas, ha cambiado la forma de educarnos, tenemos que cambiarnos de paradigma. Este profesor tiene que venir a evaluar de otra manera. Por ejemplo, yo que soy profe de comunicación, ya no les puedo pedir, a ver, estudiantes, háganme un ensayo, porque facilito meten en IA y me sacan un documento, incluso copiando la forma en que ellos redactan. ¿Cómo yo puedo saber si
si eso es hecho por ellos o no, pero sí puedo evaluar el proceso, sí puedo pedirles que ese conocimiento me lo transformen en otro tipo de productos, por ejemplo. A ver, de ese producto, de ese ensayo, háganme ahora un video, cómo podríamos debatir lo que ustedes están planteando en el ensayo. Comentemos aquí en aula de clase, explíquenme el procedimiento. Entonces hay que cambiar el chip de cómo estamos trabajando con los jóvenes. Sin embargo, volviendo al docente, que aunque voy a ir con los jóvenes en un momento, el docente tiene miedo a la tecnología. Él ve que el estudiante lo domina y él no lo domina y él no quiere lucir inseguro, torpe, poco capacitado. Sin hablar de que en muchas instituciones públicas o algunas privadas en ciudades pequeñas del Ecuador, en muchas instituciones no hay buen internet, no hay buenos proyectores, el profesor no posee una computadora y además, él no es tan rápido y experto como el estudiante. ¿Qué propones para esos docentes? Aquí realmente hay que hacer desde un cambio de paradigma desde los mismos docentes e incluso ir migrando ya a políticas ya públicas. Mira, yo he hecho un esfuerzo súper grande enfocado en el proyecto que estoy trabajando en visitar las instituciones educativas para poderles dar de manera gratuita talleres a los profes, porque mira, la inteligencia artificial es gratuita para que puedan ellos crear mejores contenidos con este tipo de herramientas. Y claro, me he encontrado con varias barreras. Primero que tienes que pedir un montón de permisos para entrar Uh, donde los profes, ¿ok? Y mm, la otra, donde profesores de manera independiente han dicho, ver, ok, organicémonos y nos conectamos vía Zoom. Y he capacitado una cantidad de profes de instituciones públicas, de particulares, en donde por iniciativa de ellos, pues dicen, mira, yo te organizo el grupo, nos reunimos por Zoom y aquí vamos, démosle. Por ejemplo, el tema de Notebook, que es una herramienta poderosísima, le ujú. hemos explotado mucho con ellos y salen fascinados de cómo puede su día a día mejorarse y sus herramientas también. Entonces, ahí hace falta muchísimo incentivo. Creo que también de lo que he percibido, muchos de los profes están cansados porque me dicen que reciben muchísimas capacitaciones, que no tienen tiempo para este tipo de cosas y que realmente les da agotador. Entonces, cuando se les obliga a recibir esta capacitación, no lo toman de la buena manera porque dicen, ay, es otra capacitación que tengo que cumplir por el certificado, pero cuando entran y les abre la mente y ven lo fácil primero que es la manipulación y cómo se les agilita un trabajo de 1 hora en 5 minutos, es cuando realmente, a ver, ahora sí vamos de nuevo, repitámonos, vamos de nuevo, pero creo que hace falta información y también por el otro lado, pues que desde la parte pública hay estas facilidades para que haya acceso a estas capacitaciones, perdón, gratuitas que de manera independiente, profesionales como yo, le estamos dando porque nos interesa mucho en espacios de la educación pública, donde tú mencionas justamente que no hay este acceso, se abra la mente y se vea que hay posibilidades de mejora. ¿De qué manera mejora el trabajo del docente con el uso de herramientas digitales? ¿De qué manera concreta? Por ejemplo, normalmente un profesor hace una presentación y con esa presentación se casa toda la vida porque requiere tiempo, esfuerzo e investigación. Con Ujú. una herramienta, por ejemplo, de inteligencia artificial, tú puedes personalizar los productos para los grupos que te toque. Por ejemplo, si me toca trabajar el día de hoy con un grupo y yo identifico que la mayoría les gusta, por ejemplo, el reggaetón, yo puedo personalizar mi enfoque de mi asignatura. Con esa tonalidad puedo construir canciones en donde yo les cuente, en este caso, el tema que estoy debatiendo, pero con reggaetón. Y es facilito en inteligencia artificial, no es cosa del otro mundo. O hubo presentaciones interactivas donde yo tope justamente este tipo de iconos urbanos que va a hacer que conecte más con el público. O incluso construya historias en donde los protagonistas sean los estudiantes que están conmigo. Y lo voy a poder hacer porque es fácilmente personalizable, cosa que sería irrisorio, imposible hacerlo anteriormente por la cantidad de esfuerzo que requeriría, tiempo y las herramientas que no están al alcance de nosotros. Wow, todo un desafío y un desafío proveer a los docentes de la tecnología para que la puedan usar. A mí me ha llamado mucho la atención que tú hablas varias veces de TikTok y del uso del TikTok. Y obviamente me ha llamado la atención y además dices que ya hay 14 millones de usuarios de TikTok en el Ecuador. ¡Wow! Y usan herramientas como ChatGPT, que obviamente cada vez los jóvenes las usan más. Pero háblame del TikTok, porque en realidad uno tiene el prejuicio, en TikTok solo bailan. El TikTok es poco, el TikTok no tiene contenidos, el TikTok sirve para que uno solo se pase como tonto viendo un video tras otro. Cuéntame un poco.
Mira, es súper interesante ahorita que mencionas lo de TikTok. Recientemente salieron un nuevo análisis de cuántas personas pues están en TikTok y nos dice que hay 18,5 millones de usuarios y con datos actualizados hasta abril del 2026. Y un dato que realmente me sacó de foco es que mira, el crecimiento de TikTok en los últimos años, estábamos hablando de año a año, Es entre un 20 y un explosivo. 30%, de un 20 a un 30%. Pero mira lo que está pasando del 2025 al 2026. El crecimiento ha reducido. Estamos hablando de un 11% de crecimiento, a diferencia de lo que está pasando con Facebook. Mira, Facebook estaba en un decrecimiento y Claro. resulta que del 2025 al 2026 hubo un crecimiento del 90% en Facebook. Un poco Wow, no porque el me lo hubiera algoritmo de imaginado. Facebook no, es nuevísima y lo puedes revisar porque estos datos son de la revista Mentino, una revista buenísima en donde sacan justamente datos actualizados. Y claro, hay este cambio. ¿Qué está pasando entonces? Si bien es cierto, TikTok estaba teniendo este crecimiento brutal, que no sigue siendo de extrañoso porque 11% es bastante lo que están Ujú, creciendo. sí. Sin embargo, Facebook también está a la par y hay que analizar un poco otros temas de algoritmos que está pasando ahí. Pero centrándonos obviamente en TikTok, la gran población que está ahí, pues son población joven que está bastante en crecimiento, porque mira, TikTok está dejando de ser una plataforma netamente del juego, del baile, del trend, y está pasando a ser uno de los principales buscadores de la gente. Por ejemplo, si me quiero ir a un viaje a Baños, invento, en lugar ahora de googlear, yo le pongo en TikTok hoteles en Baños y ya voy a ver una serie de sugerencias para poder elegir entre cuál hacerlo. Otro elemento importante es que está siendo utilizado muchísimo para el tema educativo y no necesariamente al hablar de la academia como tal, sino que Ujú. ahora utilizan mucho TikTok para educarte en temas financieros, educarte en temas espirituales, emocionales, de coaching y, ¿por qué no, también en estos temas académicos? Es ahí donde yo vi la necesidad, dije, perfecto, si mis estudiantes pasan metidos el 80% en TikTok, porque lo estudié dentro de la institución en la que yo esté, ay, perfecto, ¿por qué la profe Magus? ¿Por qué no hacer lo que otros, y hay muchos edu influencers que están en las redes sociales y conectar desde ahí? ¿Cómo conectar desde ahí? Porque nuestro público, nuestro nuevo público joven, está acostumbrado a contenidos cortos con gran potencial, con gran valor académico, con gran valor educativo. Y lo que yo he hecho, enfocándome nuevamente en el tema de mi asignatura, que es comunicación, redacción académica, noté que lo más difícil para los jóvenes, por ejemplo, es esto de las normas APA. Les he dado Ujú, de todas sí. las formas y no logran entender por qué tengo que usar las benditas normas APA y qué son las normas APA. Entonces, lo que yo hice fue una estrategia de dar mis clases y generar contenido de microcápsulas donde les explicaba cómo citar, cómo no citar, en videitos súper cómicos. Incluso yo me vestía como Sherlock Holmes y lentecitos y toda la cosa, aprovechando lo que aprendí en la televisión. Y les decía, a ver, esto es como que nos convertimos en investigadores y hacemos las cosas así. Y les explicaba de manera muy sencilla, en el lenguaje de ellos, en videos de 30 segundos, qué es una norma APA, cómo citar, cómo es la narrativa, cómo es el paráfrasis. Y resulta que cuando yo lo ponía ya, me ponía a dar clases, les compartía los videos como refuerzo. Y me resultó maravilloso. Me decían, vea, profe, le juro, lo que me dio en clase a veces no le escucho, no le entendí bien, pero ya con este video, ya, suficiente, solo lo tengo guardadito y cada que no cache bien, me escucho 30 segundos y está ahí. Entonces dije, perfecto, está funcionando. Y al hacer una investigación con estos jóvenes, pues me doy cuenta que les someto a los chicos a una investigación que recién se publicó en la revista Textos y Contextos de la Universidad Central y les planteo justamente eso, les someto a que revisen TikTok, cualquier cosa de TikTok. Y después hago un análisis a través de un grupo focal en donde les digo, a ver chicos, ahora sí vamos a ver qué emociones, porque mi idea era un poco captar el tema de cómo te Ujú. cambian las emociones al exponerte a TikTok. Pero, oh, sorpresa mía, cuando hago el análisis me doy cuenta que del 70% de personas que estuvieron conectadas en TikTok, algo nuevo aprendieron, algo nuevo aprendieron. Para bien o para mal, pero algo nuevo aprendieron. Un nuevo paso de baile, un nombre de un nuevo futbolista, algo nuevo aprendieron. Dije, ahí está el clic, ahí está. ¿Por qué no usar los profes esta herramienta tan poderosa que conecta con los jóvenes, pero adaptándolos con nuestros contenidos? Entonces dije, fusionemos las dos cosas y veamos qué resultado. Y desde ahí pues me he dado cuenta que no soy la única, hay un montón de influencers en Perú, en Edu México, en influencer. España. Ah, ajá, edu influencer, que están haciendo esto. Aquí en Ecuador mismo hay muchos profesores que están trabajando de esa manera en la universidad, como es de Loja, lo están investigando y sacado también investigaciones de lo importantísimo que es
echarle un poquito de atención a estos contenidos en redes sociales. Al enemigo, en lugar de combatirlo, únete y úsalo a tu favor. Me refiero a que tanto profesor dice, ese es el enemigo, si siguen en TikTok no van a aprender nada, y en realidad úsalo a tu favor. Has hablado de Facebook y a mí me has dejado sorprendida porque no tenía la menor idea de que Facebook había crecido. Facebook decían que es la red de los viejos, solo los viejos se han quedado ahí y mandan mensajes dulces, hoy día sea un buen día, tiriririrí, y que todo se te ilumine. Y entonces como que se le ha quitado la pertinencia al Facebook. ¿A qué crees que se debe ese crecimiento y de qué manera puede un docente? Porque efectivamente en Facebook hay grupos de docentes. Es impresionante cómo Facebook tiene mucho grupo. Así es, bueno, Facebook te permite tener una comunidad. Facebook, a diferencia de TikTok, TikTok es como que te abre el algoritmo para que te vea mucha gente Ujú, que comparte tus gustos. Pero en Facebook existe esta comunidad, esta cercanía, puedes hacer ujú. amigos, puedes encontrarte con aquellas personas que no has visto hace mucho tiempo y creo que las nuevas generaciones pues están viendo este tipo de elementos que no te brindan las otras redes sociales. Y Ujú. también atrás de eso hay un tema mercantil, un tema un poco de marketing que está funcionando ahí, pues estrategia de Meta para que tú puedas hacer todo lo que es la pauta a nivel de SEO, necesitas tener una cuenta en Facebook y tienes que tener ancladas tus cuentas profesionales a Facebook. Entonces, esa también es una estrategia del por qué Facebook no muere. Facebook se mantiene ahí porque para Meta es súper importante que haya una cuenta oficial, ¿no es cierto? Y a partir de ella saques tus cuentas comerciales. Si no tienes esa, pues no te permite pautar. Entonces también hay una de las razones marqueteras del por qué, estratégicas obviamente de Google, Wow. de Meta, perdón, para que tú tengas esta, esta necesidad de estar dentro de estas plataformas. Tú hablas en algún documento que leí sobre ti, y es algo que yo vengo hablando y que además lo he expresado en un libro que escribí junto con la doctora Cynthia Gain, el poder del audiovisual para educar. Un poco lo explicaste en tu ejemplo de las normas APA, pero hablas de que mejora la comprensión, mejora la retención, lo cual también estoy de acuerdo, y cómo estudios sobre los aprendizajes multimedia sostienen que las personas recuerdan mejor la información que han visto en un video. Y yo cuando doy talleres sobre aprendizaje audiovisual siempre les digo que cuando yo veo cifras en un video, se activa mi cerebro observador y que cuando yo veo una historia con un personaje con el que me puedo identificar, se activa mi cerebro participante, de allí la mayor retención. ¿Qué experiencias positivas tienes con el storytelling en la educación? Excelente pregunta, Mónica. Y lo que tú has dicho, que venimos del mundo audiovisual, definitivamente hoy por hoy los contenidos son de alguna manera esa vitamina que hace justamente que nos diferenciemos, especialmente también en el tema educativo. Sin historia no conectamos. En un mundo tan desconectado, con tantas redes sociales, con cuánta tecnología, la conexión es vital. Es por eso que el storytelling en la actualidad tiene bastante, pero bastante pegue, especialmente en los contenidos audiovisuales. Y lo que tú has mencionado, un audiovisual te genera mayores conexiones neuronales y que te ayudan obviamente a reconocer y recordar mucho más los contenidos. De ahí también por qué los marqueteros utilizan más videos que posts o carruseles, porque un video es muchísimo más efectivo que cualquier otro tipo de elementos. Hace poco, no hace mucho, hace, ¿qué será? Tuve la oportunidad de hacer una investigación justamente para mi maestría Sí. con Educa TV, cuando tú trabajabas ahí, Mónica. Ujú. Hicimos una investigación con el programa Mi Voz, Mi Mundo. Y era justamente la idea de ver y percibir qué es lo que los chicos, los niños estaban percibiendo de una escuela en torno a este producto. Y claro, te deja sorprendido todo lo que pueden aprender los niños a través del audiovisual, cómo ellos percibían, por ejemplo, en este caso, los valores, que era el tema de investigación. Y te ayuda justamente a entender cómo contenidos tan complejos pueden ser fácilmente discernidos a través de un audiovisual, de una historia, de un contenido que hay detrás. Pero también puedo identificar algo que nos está faltando y veo que ustedes están trabajando muchísimo, que me parece muy valioso. Es que si bien es cierto, trabajamos como que un poco desarticulados. Profes por acá y por este lado los productores. Productores que hacemos contenidos maravillosos para este tema educativo y profesores ávidos que necesitan este tipo de contenidos. Pero a veces como que estamos en un divorcio. Un poco eso identifica la investigación, que no hay esta fusión
información. Entonces, hace falta de que haya mayor compenetración para que los profes y los audiovisuales estén conectados y Ujú. trabajen de la mano y los contenidos pues salgan de la mejor manera. Y ahí un poco la propuesta, pues ahora que hay herramientas mucho más versátiles, fáciles de usar, ¿por qué los profes no se convierten en eduproductores, prosumidores de este tipo de herramientas tan fáciles que hay para poder crear? Yo como profe, que sé exactamente lo que necesito, genero el contenido para usarlo en el momento que yo necesito, para reforzar, para motivar o para transmitir un nuevo conocimiento. Muy bueno, has planteado algo que también lo tenía pensado y es muchos profes, y he notado porque nosotros trabajamos con mucho docente, para poder dar una clase, si es que les gusta usar el audiovisual, porque no todos los profesores les gusta o pueden usar audiovisual, buscan videos en YouTube. Encontré un video de YouTube donde hay una profesora que hace esto, donde hay un personaje. Encontré un video de YouTube versus yo, profesor, aprendo a poner el celular en posición a iluminarme bien, a contar una historia, o a lo mejor hasta se atreve a con algún programa de la computadora hacer un stop motion con un personaje que dice, hola, hoy voy a, y el personaje es un resaltador o el personaje es, hay tantas cosas que se pueden hacer. O dibujo y hacer un stop motion en que el dibujo va contando la historia. ¿Hacia dónde te inclinas tú como formadora de docentes en estas temáticas? Bueno, realmente veo que se puede fusionar a las dos cosas, pero algo que les facilita muchísimo a ellos es cuando hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial y justamente lo que tú mencionabas. Ellos tienen, por ejemplo, la idea, dice, sí, yo quiero usar, por ejemplo, en la como ha pasado en el tema de básica, enseñarles la canción, una canción con las vocales, pero está tan trillada la misma canción que usamos en YouTube. Quiero hacer mi misma canción. Perfecto, mira, ¿cuál es tu idea? Escribámosla aquí en la IA. Te enseño a dar el prompt. Dale clic acá, ponle en esta herramienta que es gratuita. Toma, tienes tu canción. Ay, qué linda canción. Y aparte que está personalizada para mí. Muy bien. ¿Qué más podemos hacerle? Vamos a ponerle ahora lo que tú dices, Mónica. Pongámosle esa canción, grafiquémosle con dibujitos, donde eso que me dicen letra lo voy a ver en animaciones. Perfecto. Genero las imágenes, todo en Gemini, por ejemplo, que es gratuito. Genero las imágenes con base a la misma canción. Genero las imágenes. Quiero animar las imágenes. Correcto. Vamos a Flow, que Flow nos da una versión gratuita. Simplemente pongo las imágenes del prompt y tengo todo eso animado y luego lo junto para tener un musical que incluso mucha gente inteligentemente comienza a monetizar en YouTube, porque así es lo que hacen, generan los videos, generan la propia música, pago la suscripción para poder usarlo de manera, para generar, en este caso, Ujú. monetizar, y no pasa nada, pero si lo uso en mi clase, no necesito pagar, no necesito pagar, porque estoy usándolo internamente, no estoy monetizando, estoy educando. Has tocado un tema que yo siempre he defendido porque muy a menudo pasa con los que financian la producción de contenidos en un país que dicen, ya hay tanto video en todo el mundo, ya hay tanto video que ahora se genera con inteligencia artificial. Sin embargo, he tenido la oportunidad de producir en territorio mucho y nunca olvido, hace muchos años hicimos un proyecto de televisión educativa en la ciudad de Guayaquil. Y a la población de muy escasos recursos a los que les íbamos a dar un curso, les hicimos dos pilotos. Uno con actores reales, actores contratados, pagados, entrenados para actuar. Y otro con ellos, las personas reales. El tema era desarrollo integral infantil, dándole cariño a su bebé, ellos con su tipo de piel, color de piel ecuatoriana, pelo ecuatoriano, cuerpo ecuatoriano, casa ecuatoriana, versus los actores en una escenografía y eligieron verse a sí mismos. Porque muy lindo un video que tú acabas de tocar el tema, que ya está ahí, que lo hicieron en Austria, a lo mejor ya está subtitulado, o en Estados Unidos, o inclusive en países de Latinoamérica, pero otra cosa es ver mi fritada, mi hornado, mi caldo de pata, mi caldo de manguera, como vivimos en nuestras casas, nuestras cortinas, nuestros afiches, nuestros muebles, nuestra calle, nuestra cultura, verle, y es muy diferente cómo nos impacta a los que vemos ese audiovisual. ¿Cuál es tu posición al respecto?
Estoy totalmente de acuerdo. Realmente la conexión se genera mientras más empatía o afinidad hay en lo que nos reconocemos. Y ahí es la parte en donde yo justamente digo, ahí está el plus de la inteligencia, ahí está el plus de la cercanía que puede generar el docente, de personalizar, cosa que antes no se podía hacer, hoy podemos personalizar para que el mensaje llegue mucho mejor. Como te decía, no es lo mismo el grupo que tenga para dar clases el día de hoy este semestre que el próximo semestre. El próximo semestre tal vez me vienen a un grupo un poco más, no sé, que le guste el tema más alternativo o más rockero, no sé, pero si yo ya les conozco, puedo generar contenido que impacte de mejor manera, que llegue y que por lo menos se lleven ellos una experiencia diferente, porque la labor del docente es justamente eso, crear experiencias, porque la información está ahí, a un clic de todo, y toda la información más que lo que uno sabe. Has dicho algo brillante, que siempre lo resalto y que em, desde tu experiencia me ha parecido maravilloso y es que aprender es una experiencia y tiene que ser una experiencia rica, alegre, que se disfruta. Y que cuidado, porque eso también puede pasar. Alguna vez vi a personas que creían que hacían televisión educativa y ponían al profesor payasito y el profesor, y los profesores no son payasos, no se dedican a ser payasos, sino que se dedican a hacer cosas que enriquecen la experiencia de aprendizaje, ¡oh!, que la vuelven inolvidable y memorable, que creo que es la palabra más importante. Si tú crees que es posible transformar al menos una parte de las redes sociales en espacios de aprendizaje. Estoy convencida que sí es posible, lo estoy trabajando desde mi nicho, desde mi realidad y tratando de a través de los medios de comunicación, como en este caso, ir motivando a más profesores. Y yo he visto que hay bastante gente, bastantes profesores que sí están con esa mentalidad, asociaciones, organizaciones que están enfocados en eso, que se han dado cuenta que es necesario este cambio. Lo que pienso es que hay que simplemente irnos juntando, armando comunidad para ir haciendo fuerza, porque la única forma es de esa manera que hacer ruido a la institución pública y digan, mira, estamos aquí, ábrenos estos espacios, danos la oportunidad, que no haya tantas restricciones, tanto permiso, tanta barrera cuando se trata justamente de mejorar la educación. Y mira, las redes sociales poderosísimas para ¿Sí? poder transmitir mensajes. Miren, si lo pueden hacer para viralizar un montón de cosas, ¿por qué no viralizar la educación, el contenido, la información y motivar a los chicos a entender que las redes sociales también sirven para eso? Fantástico. Te agradezco, Magus, profe Magus, por todo lo que me has enseñado hoy. Me gusta que trabajas para que cada vez haya más profesores creativos, más profesores capaces de innovar, de abrir su mente y de vencer esas barreras que a veces son autoimpuestas o a veces se fundamentan más en el miedo, pero que tú los ayudas y de tu mano pierden el miedo a esas barreras que ante todo obstáculo solo hay que sentarse a pensar en la solución. Y en eso estás tú para mejorar la educación. Profe Magus, gracias por haber acompañado a Buenas Razones para conversar hoy y te mando mi abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Mónica. Y nada, un abrazo a todos los profesores que están en esa lucha y también a los jóvenes que están usando las redes sociales, pero de manera inteligente, visionaria y con mucho criterio. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.